Muy buenas noches, querida audiencia. Hoy tenemos una característica especial. Empezamos este programa anunciando que tenemos un nuevo presidente electo de la República, un nuevo parlamento, gobernadores y miembros de Junta Departamental. En primer lugar, felicitar al presidente electo, le deseamos suerte a él, a los parlamentarios también que fueron electos, les deseamos suerte, que desempeñen con ética, racionalidad y patriotismo su cargo. Y por sobre todas las cosas también felicitar al pueblo paraguayo, que si bien no fue una participación superlativa, pero fue una participación del 63%, 2 puntos más que la última participación, participó civilizadamente, fue una jornada cívica, sin, digamos, hechos de violencia. Hubieron algunos hechos aislados, no podemos negar, y en general creo que el pueblo paraguayo ha demostrado una vez más su inclinación, su decisión a vivir en libertad, a elegir a sus autoridades y a sus candidatos de preferencias. También queremos, porque en este sentido creo que es importante asumir posiciones. Yo creo que el proceso electoral, que hoy algunos lo están cuestionando de manera, me parece injustificada y de manera violenta, de manera antijurídica, de manera violatoria a la Constitución y a las leyes de la República. Yo pienso que este proceso electoral ha tenido la auditoría y la supervisión no solamente de observadores internacionales, tuvo la organización de la justicia electoral y también los partidos que participaron, las candidaturas que participaron, tuvieron acceso, no solamente las candidaturas, sino también la prensa, a cualquier tipo de información. O sea, no fue una campaña electoral en donde el Superior Tribunal de Justicia Electoral escondió los datos. Pero yendo más adelante, queremos decir, ¿ganó o perdió la oposición? ¿Ganó el Partido Colorado o perdió la oposición? Escuché comentarios que decían fue una victoria contundente. Yo, sin embargo, no creo que haya sido una victoria contundente. Yo creo que fue una victoria del Partido Colorado por 42%, pero si nosotros sumamos los votos de Alegre y los votos de Payo Cuba y los votos que obtuvo Euclides Acevedo y otras candidaturas, vemos que el casi el 48% de la población paraguaya no votó al Partido Colorado. O sea, el Partido Colorado sigue siendo el partido mayoritario, mantiene su hegemonía política, pero creo que no fue un triunfo como en otras ocasiones, en donde el Partido Colorado, recuerdo las elecciones del 98, Cuba Argaña llegó al 54-55%. Entonces se presenta un nuevo panorama en donde yo considero que el triunfo del Partido Colorado se debe por sobre todas las cosas a la torpeza de la oposición. Y digo torpeza porque si no es torpeza, tendríamos que decir el coloradismo dividió a la oposición. Yo no creo que el coloradismo haya dividido a la oposición. Yo creo que la oposición nunca tuvo una voluntad de integrar a todas las fuerzas políticas que deberían haber conformado un bloque que se convierta en una alternativa que garantizara la alternancia en la República del Paraguay. En estas elecciones, repito, creo yo que el gran perdedor ha sido la oposición paraguaya en su conjunto, principalmente el Partido Liberal Radical Auténtico, el candidato Efraín Alegre. Creo que no se desempeñó como correspondía, le faltó, creo yo, mayor grandeza para poder liderar este proceso de construcción de un bloque interpartidario. Y digo que le faltó grandeza porque él era el líder del partido mayoritario de la oposición. Por otro lado, también hay cosas que hay que ir anotando. ¿Y por qué digo pierde la oposición? Nosotros los opositores, pues yo me considero opositor, a pesar que en este programa actuamos con extremada naturalidad y profesionalismo, nosotros no hemos sido capaces, la oposición no ha sido capaz de renovarse. En otras elecciones, la oposición ha presentado las 3 primeras veces, el Partido Liberal ha presentado 3 candidatos, 3 veces Laíno, una vez Yoyito Franco, 3 veces Efraín Alegre y una vez se la apoyó a Fernando Lugo. El Partido Colorado, sin embargo, ha presentado Rodríguez, Guasmosi,
Cuba Argaña, Nicanor Duarte Frutos, Blanca Ovelar, Horacio Cartes, Mario Abdo Benítez y ahora Santiago Peña. Quiere decir que ha presentado todas las versiones, ha presentado al militar, ha presentado a empresarios, ha presentado a ingenieros, ahora a un tecnócrata, a políticos tradicionales, ha presentado a un candidato de centro izquierda como era Nicanor. O sea, hay una dinámica interna, interior en el Partido Colorado que parece que eso la oposición es inmune a ese cambio de liderazgo y de figuras políticas. En ese sentido, creo yo que la oposición tiene una visión uterina de la política. ¿Qué quiere decir? Desde dentro de cada partido político. Cada partido político solamente busca, o los dirigentes de los partidos políticos, ubicarse en las listas de senadores y no el poder central, que es la administración del Estado paraguayo. Por último, y para terminar, el Partido Colorado va a ser gobierno, y que sea gobierno, y que el partido o los partidos de la oposición sean oposición y que hagan oposición. La democracia no puede vivir sin la dialéctica gobierno versus oposición. Eso es saludable a la democracia. Si Santiago Peña quiere ser un buen presidente de la República, Santiago Peña necesita una buena oposición. No puede Santiago Peña, en actitudes turbias y turbulentas, tratar de dividir a la oposición, porque eso va a tener el efecto inmediato de dividir también al Partido Colorado. El Partido Colorado no tiene excusa, no va a tener excusa para decir no podemos gobernar. Tienen 23 senadores, mayoría absoluta. Tienen 48 diputados, mayoría absoluta en ambas cámaras. Tienen la titularidad del Poder Ejecutivo. El Partido Colorado tiene que gobernar y los partidos de la oposición hacer oposición. Ese va a ser el gran desafío del próximo gobierno. Vamos a la pausa y venimos con dos invitados de lujo. Bernardo Neri Fariña y Alberto Acosta Galvarino. Bueno, seguimos con Bernardo y con Alberto Acosta. Bernardo Neri Fariña, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, gracias por la invitación. Estar una vez más aquí en tu programa es para mí un honor, y junto con Alberto, una persona a quien conozco, a quien aprecio mucho. Bueno, la pregunta le quiero hacer a los dos. ¿Las elecciones ustedes creen que fueron llevadas ajustadas a las leyes del proceso electoral paraguayo? ¿Se justifica esta reacción, estas actitudes violentas de agredir patrimonio público, de bloquear, de agredir a la policía, esta actitud desafiante, que no estoy entendiendo en qué se funda, porque hay una diferencia electoral bastante significativa entre las candidaturas? O sea, ¿te parece que se justifica un cuestionamiento de esa forma de las últimas elecciones del 30 de abril? Los que tenemos ya un poquito de edad y hemos vivido varias elecciones, tenemos varias lecciones que hemos aprendido en cada elección. Y desde el 89 a esta parte, una de las últimas instituciones, conste que la justicia electoral comienza a forjarse, a consolidarse en el 94 más o menos, pero de las últimas instituciones respetables que quedaban en el país y que quedan en el país es la justicia electoral. Nunca hubo problemas mayores con la justicia electoral ni con los resultados que dio la justicia electoral respecto a las elecciones, tanto municipales como generales. Y por lo que yo pude ver, percibir, palpar, no creo que haya habido nada raro que amerite una reacción muy violenta, que para mí no es una reacción contra las elecciones, sino que es algo mucho más profundo, que está mucho más allá de las cosas y que tiene el huevo de la serpiente de la destrucción. No creo, o sea, una reacción antisistémica. Y no sé si es tan antisistémica, también está eso del que
Payo es antisistema. No sé tanto, porque él estuvo dentro del sistema. Él sale del sistema, él participó en el sistema, aceptó las reglas del juego del sistema. ¿Y por qué va a patear ese sistema que él aceptó ahora? Es decir, él ya tenía dentro de sí el proyecto de romper todo y aniquilar todo, destruir todo. ¿Para qué? Te pregunto, Alberto, siguiendo un poco con la lógica independientemente, ¿no sería coherente que los parlamentarios de Paraguay o Cuba desde hoy, si deslegitiman el resultado electoral, renunciaran a sus mandatos electorales? Sí, en una actitud de coherencia, digo, yo cuestiono, yo quemo 4 ambulancias, yo golpeo a la policía, yo destruyo autos, edificios públicos. Bueno, entonces mis parlamentarios no pueden estar sentados en un proceso electoral que yo lo estoy deslegitimando por su origen. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Carlos. Realmente muy buenas noches. Es un placer estar con Bernardo, que para mí es un maestro del periodismo, ¿verdad? Bueno, yo creo que nada justifica la violencia, ¿verdad? Si vamos a mirar la Constitución paraguaya, nosotros vivimos teóricamente en un Estado de Derecho, social de derecho, y vivimos en un gobierno democracia participativa y representativa. La esencia de la democracia es la tolerancia, el respeto al otro, ¿verdad? Entonces, yo justamente estaba comentando con Bernardo antes de entrar. Yo escribí un artículo hace como 4 años más o menos, cuando perdió Trump las elecciones y no quería reconocer. Escribí 2 artículos que creo que sería bueno después con ustedes que filosofar un poco sobre los 2 temas, ¿verdad? Uno era el tema de hasta dónde la democracia debe tolerar al intolerante. Esta es una paradoja de Karl Popper, que justamente dice él, la esencia de la sociedad democrática, la sociedad libre, es la tolerancia, el respeto al otro, a la diferencia. Pero hasta dónde debe tolerar al que es intolerante. Y la conclusión de Popper es que no debe tolerar. Que no debe tolerar porque hay que proteger al sistema en primer lugar, por encima de ese derecho a discrepar, ¿verdad? Entonces yo no pienso que no se puede tolerar esto que pasó ayer. Se debe aplicar la ley estrictamente. Y nada justifica lo que pasó ayer. Y menos con unas elecciones como la que fueron el domingo, aparentemente sin mayores incidentes, sin mayores problemas, y menos aún con una institución que, como dijo Bernardo, es una de las pocas que tenemos creíble, ¿verdad? Eso lo dicen todos los observadores internacionales. Entonces, hemos tenido, no sé, a las 8 de la noche, ya el resultado, la diferencia era bastante grande, entonces no había nada que cuestionar. O si hay que cuestionar, hay que hacerlo por las vías que corresponde, y nunca, repito, se justifica la violencia, nunca se justifica. Este es un tema que podemos debatir con más profundidad, porque creo que todos tenemos responsabilidad en este tema, de no tolerar al intolerante, incluido la prensa, incluido la prensa. Yo le estaba comentando a Bernardo que si uno mira en Inglaterra los partidos de fútbol, en los partidos de fútbol siempre aparecía alguien desnudo, corriendo, con alguna pancarta, que lo que quería era prensa, quería tener un espacio de fama. Y ¿qué decidió la prensa inglesa? No pasar eso. Si aparecía alguien, no se filma eso, no darle espacio a eso, ¿verdad? Yo creo que ahí tiene mucha responsabilidad la prensa de no dar espacio al intolerante, ¿verdad? Porque lo que quiere justamente es espacio en la prensa, ¿verdad? Entonces, creo que son temas para debatir, teniendo más a Bernardo aquí, teniéndote a vos, son temas para debatir en el programa, ¿verdad? Bernardo, el partido, la Concertación, centró su ataque en una figura que no competía, el cartismo. La prensa se volcó en contra del cartismo. La embajada americana lo declaró significativamente corrupto a Horacio Cartes. Y el candidato Horacio Cartes gana las elecciones por una diferencia importante al archienemigo Efraín Alegre, y digamos de alguna manera también la campaña de Payo, si bien era antisistémica, también estaba subsidiando de alguna manera un discurso anticartista. La pregunta es, ¿fue una estrategia equivocada?
el declararle significativamente corrupto a Cartes y a otro Colorado, abroqueló al Partido Colorado, lo unió. Es tan fuerte la figura de Cartes, al paraguayo no le importa nada, porque hubo realmente una campaña, la concertación era disparar a Cartes, pero Cartes no era candidato. Parece que lo dejaron correr libre a Santiago Peña. ¿Cómo se explica eso? Lo que mucha gente de la oposición no entiende todavía es la psicología del Colorado, que tiene su profundidad y su simpleza. Para el Colorado, Cartes fue un símbolo, es un símbolo. Negativo, positivo, no importa. Para ellos es un símbolo. Le tocaron a su símbolo. Y el tema es, nos tocan a nuestro símbolo, después nos van a tocar a nosotros. Tocándolo a él, nos tocan a nosotros. Entonces, nosotros debemos abroquelarnos, porque vinieron por nuestros símbolos, después van a venir por nosotros. Nos van a sacar del poder. Y perder el poder para el Colorado es una tragedia, no para el liberal. Para el liberal el poder no le interesa. Le interesa tener porciones de poder. Y entonces, pero también se formó otro pequeño problema dentro del Partido Colorado, que siempre tiene en sí mismo la oposición y el oficialismo. Y después de la interna no quedó muy bien unido el partido. Y en un principio, cuando después de todo lo de la embajada y lo de dejarlo de lado un poco a Cartes y sacarlo solo a Santiago Peña comenzó a hablar en términos de tecnócrata, en mensajes, en el relato tecnocrático de vamos a mejorar la economía. Y eso no prendió en el Colorado. Hasta que le dijeron, salí y hablar como un seccionalero. Y ahí sale con su discurso que nosotros criticamos, pero al Colorado le gusta. Esto que, señores, si ustedes quieren seguir en el poder, tengan presente que el Partido Colorado que le va a dar el poder. Si ustedes quieren seguir, tienen cargos públicos, el Partido Colorado que le da el cargo público, no tu título. Ese fue un mensaje que cambió radicalmente el pensamiento del propio Santiago Peña. Alguien de adentro se lo dijo. Yo sospecho que es Calera Laverna. Viejo maestro que conoce profundamente la psicología de ese pueblo colorado. Que vos tenés que darle poder, y poder es cargo. Porque el Colorado sin cargo no funciona. El Colorado no te pide trabajo, te pide un puesto, porque ahí va a demostrar su poder. Entonces todo ese tipo de cosas la oposición no entiende. Están en una burbuja, están pensando en otras cosas. Y sobre todo perdió mucho tiempo esperando la extradición de Cartes, que nunca llegó. Y aún extraditado Cartes, igual iba a seguir el proceso de Peña y ese proceso de abroquelamiento del Partido Colorado dentro de su propio bastión para decir, señores, no nos van a sacar de acá. O sea, entonces, en la hipótesis de la extradición, si viene, ¿cómo te parece que va a actuar Santiago Peña? Y no sé, ahí está el problema. Porque a partir de acá comienza un nuevo proceso. Y va a ser el gran problema de Peña. Peña no va a tener problemas con la oposición, va a tener problemas con el Partido Colorado. Porque ¿qué va a pasar ahora? Tiene la mayoría del Congreso, pero el Congreso es variopinto dentro del coloradismo también. Ya terminó la elección, ganamos la elección, estamos en el poder. Ahora, señores, cada movimiento, cada líder, cada cacique necesita su cuota de poder. A Peña no hay nota. Y ahí la interna colorada va a ser mucho más dinámica ahora. Y eso va a ser una presión muy fuerte para Peña. ¿Cómo se va a manejar ahí? Ahí te quiero ver. Alberto, la oposición, ese conglomerado fragmentada, presenta el partido, creo que fue Pachaquería el que insistió tanto en las listas abiertas, un senador de la República. ¿Por qué es que los colorados, que son superiores a nosotros políticamente, digo a nosotros, a los opositores, a la oposición, o es que la oposición está torpe, que no puede generar una mística ganadora?
en una nube de confusiones. No se dio en esta oposición una claridad, una identidad, elementos comunes que digan, en esto hay una convergencia y por esto morimos. O sea, el Colorado, cuando ve amenazada la pérdida del poder, se une. La oposición no lo pudo lograr. Plantea la lista abierta y resulta ser que le beneficia al Partido Colorado. ¿Qué pasa con la oposición? Bueno, acá hay varias cosas, ¿verdad? Por un lado está el tema de este desbloqueo de lista, que como decís vos, fue impulsado por la oposición, por Pachaquería concretamente, ¿verdad? Y te voy a contar una infidencia, algunas que cuando se empujaba ese tema, me decían mucha gente del exterior sobre todo, que este esquema es un desastre. Este esquema era, en Brasil se aplicó mucho y es un desastre, ¿verdad? Este esquema del desbloqueo iba a llevarnos a lo que nos llevó, a la pelea interna y a no elegir a los mejores, ¿verdad? Y te cuento la infidencia. Llegamos a hablar, algunos de mis amigos hablaron con gente de Pachaquería en su momento a mostrarle algunas de estas cosas y le decían que era muy popular el tema. Todo el mundo estaba a favor del desbloqueo. Parece que con eso no se le elegía más a Calega Laverna, más o menos. Esa era la visión que había simplista de la gente. Era muy popular, entonces ellos empujaban el tema. Pero decían que nunca jamás iba a aprobar el Partido Colorado este desbloqueo. Ellos pensaban que no iba a apoyar. Y un día apoyó y se aprobó. Se apoyó. Y al final resulta que este sistema le favorece. Fíjate lo que pasa en la lista, un ejemplo en la lista de senadores. ¿Cuántos senadores tenía el Partido Colorado? Tenía 17 senadores. Y si vos mirás la historia hasta el del 89 para acá, y estaba por ahí 18, 17, 16, creo que 15 llegó al menos. Estaba entre 15 y 18, 19. Entonces, como se elegía lista sábana, la pelea era la interna. Una vez que vos ganaste la interna, o no ganaste, si vos estabas en la lista del 15 para atrás, del 1 al 15, ya estaba adentro, ¿verdad? Y si estaba del 20 para arriba, ya no entraba. Entonces, ¿quién es el que hacía campaña en el Partido Colorado? El que estaba entre el 15 y el 20, ¿verdad? Que quería entrar, ¿verdad? 5 más los que hacían campaña, los demás ya miraban de la gradería al partido. Con este esquema tenés 45 tipos que están haciendo campaña, con todos los recursos que tiene el Partido Colorado, ¿verdad? Entonces, la fuerza que tiene con este esquema es pero muchísimo mayor que la que tenía anteriormente. Y eso se dijo en algún momento y lo mismo se impulsó esto, ¿verdad? Ya se vio en las municipales, ahora se vio en la nacional. Definitivamente este esquema es casi la muerte de los partidos pequeños, ¿verdad? Sumado a nuestro diseño constitucional, en el cual el sistema electoral no permite el balotaje, ¿verdad? Al no permitir el balotaje se plantea el siguiente dilema, Carlos. No hay segunda vuelta, con lo cual se adelanta la segunda vuelta a la primera y única vuelta, ¿verdad? Lo que en un país normal como Argentina, Brasil, Chile, de todos los países que tienen segunda vuelta, en la primera vuelta compiten todos los partidos. Todos los partidos. Yo voto ahí al que me gusta, diríamos, ¿verdad? No importa que haga el 5%, el 10%, el 15%. Y en la segunda vuelta se juntan, se alían los dos más votados con los otros partidos. Y ahí generalmente uno vota en contra del que no quiere que gane, ¿verdad? Claro. La gente que votó a Lula no le votó tanto a Lula, le votó anti-Bolsonaro. Y la gente que le votó a Bolsonaro tampoco no es que le votó anti-Lula. Entonces, la dinámica permite que los partidos participen en la primera vuelta, metan sus senadores y diputados, porque ahí se hace la elección y después van aliándose en la segunda vuelta. Acá se adelanta eso todo a la primera vuelta, a la única vuelta, y ahí tenés un dilema para la gente de los partidos tipo Patria Querida, oposición. Si no se alía, si no se concerta, claro que no va a ganar. Pero puede meter, como metió Pedro Fadul, hizo el 22% y metió 7 senadores, ¿verdad? Guillermo Caballero Vargas hizo también algo parecido, metió 8 senadores, ¿verdad? Si vos no tenés un candidato a presidente, no estirás tu lista, ¿verdad? Claro. Eso se sabe, todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? También si vos no te concertás, estás asegurando el triunfo del Partido Colorado. Entonces, ese es un dilema. O te acusan de entregar el tema o terminás muriendo como están muriendo los partidos pequeños. Esta concertación ya inicial prácticamente lo funde, lo diluye ahí dentro de una cosa que no tiene identidad, ¿verdad?
Ahora, el ambiente, el escenario político estuvo dividido en las aguas entre o sos cartista o sos anticartista. Tenía una situación neutral, ya era cartista. O sea, todo era sospecha. Seguirá siendo Cartes el eje central de la política paraguaya a nivel mediático y a nivel político dentro de la oposición, y también fue dentro del Partido Colorado, fue el eje de la división entre abdista y Honor Colorado. ¿Qué rol va en el imaginario de la política paraguaya, de la sociedad paraguaya, va a seguir significando la figura de Horacio Cartes? ¿Va a dividir las aguas todavía en el próximo quinquenio? ¿O vamos a tener, digamos, un presidente con mucha autonomía o líderes parlamentarios o una oposición que plantee otro discurso? ¿O vamos a seguir el camino del apocalipsis de Paraguayo-Cuba? Esa es la pregunta que se estará haciendo hoy mismo Santiago Peña. ¿Qué hago con Cartes? Porque sí, Cartes fue importante. No podemos negar su importancia en el espectro político. Incluso tras la intervención estadounidense siguió teniendo importancia con su debacle económica. No sé hasta qué punto su debacle económica. Alberto, que es banquero, sabrá más o menos cómo está la cosa por ahí. Pero no sé si tiene la capacidad financiera de seguir siendo el gran árbitro económico del partido. Consta que al partido no le faltó recursos. Me consta, porque pude ver ahí en mis barrios, ¿no?, que tenían los recursos que no tenían los otros. Y en este momento el tema se plantea aquí, de aquí en adelante, ¿qué papel va a jugar Cartes en el gobierno de Peña? Hablaba con un embajador, Alberto, una infidencia. El embajador se fue ya ahora, no hace mucho, embajador latinoamericano, nos hicimos muy amigos. Y me comentaba que en el ámbito de los embajadores se veía que Estados Unidos le miraba con simpatía a Peña, más que a Efraín. Los Estados Unidos se identificaban con la imagen de Peña, lo veían como alguien más cercano a ellos, pero sin Cartes. El problema iba a ser Cartes. A Efraín no le tenían mucha consideración porque lo veían como alguien que no tenía un rumbo muy previsible. Peña sí, él solo, pero sin Cartes. El problema, me decía este amigo mío, que si Peña no soluciona su problema con Cartes, es decir, ¿quién manda aquí? No puede haber un gobierno bicéfalo. O sos vos o soy yo. ¿Quién toma las decisiones? Si Peña no soluciona ese problema, el problema de Cartes ante Estados Unidos y ante los países europeos se le va a traspasar a Peña. Y ese va a ser un problema para el país. Nosotros tenemos una dependencia muy grande de Estados Unidos en muchos aspectos. Y entonces ese va a ser un dilema de hoy en adelante. Y ahí vamos a ver si el propio Cartes se da cuenta de eso y se retira. No totalmente, pero se va al rinconcito y mira ahí, porque al final puede decir, ¿sabes? Acá está, yo lo puse a este muchacho, presidente, y lo logré ya mi objetivo y ya está. Pero no sabemos si en la psicología de Cartes está el aceptar eso, de que él se ha desplazado y que vea a su ahijado como presidente y el desplazado del poder. Ese es el grave dilema que se le abre ahora a Peña, y creo que ya dije que Peña va a tener su grave problema dentro del Partido Colorado, no con la oposición. Ahora, Alberto, ¿y la oposición qué tiene que hacer? La oposición que está hoy en día, digamos, bueno, yo creo que, no sé qué va a hacer Efraín Alegre, si va a intentar una cuarta elección, si el Partido Liberal quedó moribundo todo esto, pero también fueron golpeados todos los partidos. No hay un sector de la oposición. ¿Qué va a pasar con la oposición? Y va a tener que haber alguna renovación en todos los partidos. Renovación no solamente de personas, también del funcionamiento, de la lógica, porque están todos moribundos, exactamente como vos decís, exceptuando el Payo Cuba,
toditos están con uno o dos, metieron uno o dos senadores. Patria Querida, el Encuentro Nacional, el Partido Liberal, en fin, todo. El Frente Guazú. El Frente Guazú, uno. Metió uno, ¿verdad? Uno. Entonces, o sea, no hay izquierda en Paraguay, ¿verdad? Claro, no hay izquierda. Entonces, algo va a tener que reinventarse, algo va a tener que hacer, pero van a tener muchas dificultades por el hecho de que, te vuelvo a repetir, el sistema institucional nuestro hace de que la única forma, si el objetivo es ganarle al Partido Colorado, te lleva a una alianza, a una concertación, que es la que termina fundiendo a todos los partidos pequeños, ¿verdad? Ahora, si tu objetivo no es la presidencia, sino que es ocupar lugares en el Congreso, puede haber espacio para meter, como metió, repito, Fadul, metió Caballero Vargas, tener un buen candidato que empuje la lista, tener propuestas concretas. Yo estuve recién reunido con una persona que es también amigo tuyo, no quiero decir el nombre, ¿verdad? Que es bien de derecha y se sentía horrorizado al verle a gente de Patria Querida abrazada con la izquierda que son LGTB, que son invasores de muchos, quieren ocupar tierra, o sea que tiene que tener su identidad, me decía, no puede, y que vaya con eso y que haga el 15%, el 10%, el 20%. Yo creo que posiblemente en este futuro, en los próximos años, si quieren renacer, van a tener que salir con su identidad y procurar ganar espacio más en el legislativo que en el ejecutivo, ¿verdad? Porque lo que te empuja es, si querés ganar en el ejecutivo, es la concertación. Y la concertación definitivamente termina diluyendo a todos los partidos y perdiendo en el Congreso, que es finalmente el poder de Paraguay está en el Congreso, ¿verdad? Sobre todo en el Senado, ¿verdad? Y ahí por culpa de esto no se metió casi a nadie, ¿verdad? A muy poca gente. Bueno, nos vamos a la pausa, volvemos enseguida con Bernardo Neri Fariña y con Alberto Acosta Garbarino. Hay dolores que necesitan una mano y una sonrisa en el momento justo. Y otros que necesitan Quitadol, como Quitadol Gel, que mejora los dolores musculares localizados. Y Quitadol Forte, que brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello Puyupe Quitadol. Impulso y acelera hasta tu 0 kilómetro con tasas desde el 9,5% hasta 60 meses de plazo y tu primera cuota pagás recién a los 60 días. Solicita hoy llamando al asterisco 3322 o en la sucursal de tu preferencia. Banco Familiar, el banco para vos. La vida es un viaje lleno de emociones que van y vienen. Recuerdos que navegan en nuestra mente como una galería infinita de imágenes. Pero que, con los años, estas pueden apagarse. Por eso creamos Memorial, un antioxidante que se encarga de estimular la actividad cognitiva, mejorando la memoria y la falta de concentración. Y con 2 cápsulas al día vas a poder sentirte más activo y lúcido. Cuando te olvides, acordate, Memorial. Somos muchos los que entendimos que para cambiar el mundo hay que hacer, como el plan que tuvimos para que cada vez más personas utilicen menos envases nuevos y más nuestra botella retornable. O como cuando nos comprometimos a devolver a la naturaleza el agua que utilizamos. La próxima vez que te preguntes si estás solo, recordá que somos muchos. Hagamos juntos, hagamos ahora, hagamos que hoy tenga un mejor sabor que ayer. Nueva web y nuevo portal de beneficiario. Más funcionalidades en la app. Ahora, sea un beneficiario Asismet. Más ágil, más informado y más actualizado. Ingresa desde la web www.asismet.com.py al portal o desde tu smartphone a la app. Conoce las nuevas funcionalidades y realiza tus gestiones. Todo esto y más, desde donde estés, de manera rápida y simple, las 24 horas del día. Bueno, Alberto, una pregunta. Vos que sos un estudioso de la economía y de regímenes políticos comparativos, el liderazgo, ahí en Dende estás haciendo siempre eso. El perfil de Santi Peñas, supuestamente, o sea, no supuestamente, él al principio proyectaba el perfil del tecnócrata, hasta como dice Neri, le dijo, che, sabe que vos vas a ganar solamente con el voto colorado, así que anda a hablar como colorado.
Claro que a nosotros nos horrorizaba, pero era lo que motivaba al Partido Colorado. Pero más allá de eso, ese ropaje electoral, Peña Santi tendrá la lucidez suficiente que el ropaje, el discurso electoral no va a ser el discurso y el ropaje con el cual va a tener que revestir sus acciones de gobierno. ¿A vos te parece que un tecnócrata puro, como se presentaba él, o como daría la impresión que él es apto para gobernar en un país en donde hay tanta política oscura, turbia, truculencias, traiciones, conspiraciones? La cultura de la conspiración, se reúnen 3 senadores, están conspirando o para la mesa directiva, o para tumbar a un ministro, o para hacer un negocio. Te pregunto, ante una clase política tan extractiva que extrae tantas cosas del pueblo y de la sociedad, ¿un tecnócrata va a tener el juego de cintura para poder manejar a estas bestias? No lo digo con todo, lo digo cariñosamente, no lo digo. Algunos son muy amigos míos también, sí, o sea, no lo digo para ofender a nadie, quiero ser descriptivo. No, realmente yo siempre digo, en el idioma inglés se usan 2 palabras para hablar de política, ¿verdad? Se usa la politics para la parte electoral y la policy para la parte de políticas públicas, ¿verdad? De educación, de salud. Claro, él está formado claramente en la policy, ¿verdad? Él es un muchacho que estudió en Estados Unidos, estuvo en el Banco Central, estuvo en Hacienda, es amigo mío, conocido, alguien preparado, como pocos, ¿verdad? En lo que sea la policy, ¿verdad? Que es la política pública. Ahora, en la parte política está aprendió. Y creo que lleva ya unos cuantos años, ¿verdad? Pues llevan 2 elecciones que él participa. Y evidentemente en esa parte el soporte que le da el cartismo es muy importante, ¿verdad? Por eso que lo que pase con Cartes va a ser fundamental para ese mundo que vos estás mencionando, donde claramente él hoy no tiene capital político propio, no tiene todos los recursos que le da el cartismo, y si ahí hay problemas, evidentemente va a tener problemas de gobernabilidad. Yo también escuché lo mismo que vos escuchaste de los diplomáticos, de que la visión de la embajada le gustaba más Santi que Efraín, ¿verdad? Tal vez por el tema China, específicamente por el tema China. Creo que ahí cruzó una línea roja Efraín, ¿verdad? Pero querían eso que mencionás, Santi sin un poder bicéfalo, ¿verdad? Ahora, la pregunta es si eso es posible. Si eso es posible, y ahí vienen 2 opciones, ¿verdad? Una es que ocurra algo en Estados Unidos y lo otro es que Cartes, que tampoco no es descartable totalmente, pero está también su psicología, como decís vos, es descartable el tema de que estas sanciones americanas, eso dije en muchos espacios que yo participé, siempre hablan con los abogados, qué opinan los abogados, qué opinan. Este no es un tema legal. La sanción de Cartes no es un tema legal, es un tema político. Es una herramienta que tiene Estados Unidos de política exterior para castigar a quien hace algo que no le gusta, ¿verdad? Al gobierno de turno, ¿verdad? Recordemos que Irán fue sancionado, después viene Obama, hace el acuerdo para el control de la producción de energía nuclear y se levanta la sanción. Después viene Trump y le sanciona de vuelta, ¿verdad? O sea, este es un tema político. ¿Y qué es lo que a Estados Unidos le preocupa? Lo que uno escucha por lo menos es que es el poder excesivo que tiene Cartes, ¿verdad? En una democracia no es bueno tanto poder, ¿verdad? Y por supuesto la fuente de su poder, que es el otro tema que... Yo hablando con abogados justamente que me explicaban todas estas operaciones que hizo de anticipo de herencia y todo eso, yo le decía, el tema no es legal, es un tema político. Y él tiene que dar un paso al costado seguramente en lo político y ir dejando los negocios que son complicados. Si eso hace, posiblemente este tema se vaya solucionando y puede quedar como una figura tal vez que siempre va a ser un referente importante, pero no tan influyente como la que es ahora. Yo creo que es un tema de... Ahora, no sé yo si eso es posible, repito, en su psicología, ¿verdad? En su psicología.
Ayer tuvimos un día complicado, un día de violencia desmedida, provocada por, o convocada por Paraguayo Cuba, y después adhirió Efraín Alegre, y después también leí algo que me sorprendió, que Jorge, que era hombre, amigo mío, pidió que haya nuevas elecciones. Ellos quitaron el 1%, ¿verdad? Me sorprendió mucho. La proyección política de... Bueno, a ver, ¿cómo ves la proyección política de las dos últimas figuras de la oposición? La de Efraín Alegre y la de Paraguayo Cuba. Y te digo más, ¿es sostenible en 5 años una actitud tan agresiva, tan antisistémica de convocar a la gente a la calle? ¿Puede acumularse, acumula uno poder durante 5 años con esto? ¿O es una manera de chantajear, de extorsionar, o de buscar muertos en este? ¿Cuál es lo que no tengo ninguna base científica para decir lo que voy a decir, pero creo que ninguno de los dos es el tipo de líder que la gente desea. Ni Efraín, porque es un hombre que no tiene un proyecto político. Su único proyecto político es llegar a la presidencia. Y yo me temo que si por ahí llegase a la presidencia, no hay hipotético caso, se sentaría el señor López y diría, bueno, ¿ahora qué hago? Más o menos así. Y el otro es inentendible. El otro no tiene absolutamente noción de la realidad. Es un alienado, pobrecito. Alienado de todo. Él busca su autodestrucción, y a través de su autodestrucción está buscando la destrucción de todo su alrededor. Es un psicópata. Repito, no tengo ningún asidero científico, pero sus actos lo delatan. Por sus frutos los conoceréis. Destruir una cosa. Ayer hubo bronca. Se unió la bronca y la desilusión de mucha gente. ¿Pero por qué bronca? Y volvieron a ganar los colorados. Y vamos a volver a seguir en esta misma situación. Pero si la oposición sigue, va a ganar los colorados. Correcto. Pero hay una amplia porción de la población que tenía las esperanzas de que, aunque no fuera su candidato, se vencieran los colorados de alguna manera. Y no se logró. Y entonces hay una bronca. Creo que esa bronca, más que contra los colorados que ganaron, es contra la situación que va a seguir perviviendo y contra los inútiles que fueron los opositores. Que dentro de su burbuja, algunos opositores estaban festejando porque van a llegar su puestito en el Senado, en diputado, y van a tener su sueldo por 5 años y van a vivir bien. Y hasta ahí llega su ansia de poder. Pero eso no es lo que la gente quiere. La gente quiere un cambio de situación, cambiar las cosas, y acá no se cambió nada, ni se va a cambiar nada. Es más, yo creo que se van a agravar muchos otros problemas, porque hay problemas económicos, lo sabrá Alberto, que son insolubles. Tener una deuda pública que está por encima del nivel de lo que sería aconsejable en la comparación con el Producto Bruto Interno. Está el problema de IPS, está el problema de la salud pública, está el problema de las cajas fiscales, que dentro de poco los jubilados no van a poder cobrar más porque no hay más plata. Está el problema que no podemos conseguir más créditos para nada. Y no tenemos crédito para obras públicas. Necesitamos más dinero para eso. Y ahora con este aumento escandaloso de dinero que se va a gastos rígidos para los parásitos políticos que se decretaron en los últimos días del Congreso, entonces hay un despilfarro tremendo y hay muy pocas esperanzas de inversión. Yo creo que lo mejor que pudo pasar a la oposición es que no ganaran, porque no iban a poder gobernar, absolutamente no iban a tener los medios para gobernar. Ahora, que se vean los colorados ante esta situación. Yo creo que ellos mismos sembraron el huevo de la serpiente para después enfrentarse con una situación que ellos crearon y que no van a poder solucionar. Y ahí vamos a ver si la gente reacciona con mayor violencia como la que reaccionó ayer, cuando la gente se siga muriendo, ya no en sus casas, sino en el propio hospital, porque no hay el problema de la última sesión de diputados que por falta de quórum no
no posibilitaron la reinstauración de los 13 millones de dólares que le habían quitado a las medicinas oncológicas, que fue un hecho eso fue un hecho criminal. Eso ameritaba una movimentación de la ciudadanía. Ese era un robo, y además sentencia de muerte contra esa pobre gente que no tiene para su medicamento oncológico. Mientras estos tipos faltaron para encubrir a Jorge Bogarín, que era chancho de su chiquero. Igual ganaron. Igual ganaron. Qué triste. Yo creo que hay un tema que esta elección rompe una tendencia que se dio en toda América Latina, que es que en todas las elecciones post pandemia perdió el partido de gobierno, ¿verdad? ¿Por qué ocurrió eso en todas partes? Ocurrió porque está demostrado que mucho más grave que la pobreza es la desigualdad. La pobreza en los países, no sé, africanos son casi todos pobres y no hay tanto conflicto social como cuando un grupo está muy arriba y otro abajo, ¿verdad? Y la pandemia lo que hizo es exacerbar la desigualdad. Gente que trabajaban del día a día, el peluquero, el mozo, se quedó sin trabajo, mientras los que estaban empleados en el Estado siguieron cobrando su sueldo y no se iban a trabajar porque se quedaban en la casa, ¿verdad? Entonces crecieron los ahorros en los bancos durante la pandemia. ¿Por qué? Porque esa gente privilegiada ganaba su sueldo y no gastaba. Claro. No viajaba, no hacía fiestas, no compraba ropa. Entonces, esa gente privilegiada está en una parte del Estado, y en algún sector más formal de la economía. Eso genera un enorme malestar, Carlos. Por eso perdieron todos los gobiernos en las elecciones post pandemia. Acá no ocurrió, ¿verdad? Pero hay un malestar muy grande. Y de alguna forma yo creo que Payo, con lo que dice, lo que hace eco de eso, ¿verdad? Se hace eco de ese malestar que hay. Y es peligroso, ¿verdad? Es peligroso porque realmente ayer incitaba a que la gente salga a la calle a protestar ¿qué fue lo que pasó con Trump también en Estados Unidos, ¿verdad? Él incitó. Pero con menos violencia. Con menos, sí. Bolsonaro también, pero creo que con menos violencia. Ayer hubieron actos de mucha violencia en la calle. No, en el Congreso americano hubo violencia, entraron ahí casi a matarlo al vicepresidente. Sí, claro, pero no hubo, yo que por lo menos recuerdo imágenes de autos incendiados. Hubo también. Entonces, hay un descontento, yo creo que esa es una realidad, hay un descontento muy grande y Payo está usando eso, ¿verdad? Es un populista, evidentemente, ¿verdad? Que usa eso y es peligroso. Yo por eso te repito, nosotros tenemos que ser muy claros en este punto y yo hago mucho hincapié en esto. Una sociedad democrática que está basada en la tolerancia, en el respeto, no puede tolerar al intolerante, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ocurrir? Bueno, hay que aplicar la ley, ¿verdad? La ley prohíbe muchas cosas, no se puede violar la ley. Y por otro lado, también repito, la prensa, porque lo que este tipo hace, todo lo que hace básicamente es para tener espacio, ¿verdad? Y la prensa se hace eco de eso y eso le potencia a él, ¿verdad? Entonces también tiene una responsabilidad la prensa en ese sentido de realmente no dar espacio a todas estas cosas que lo único que hacen es daño a la sociedad, ¿verdad? Mario Abdo Benítez termina su mandato. ¿Cómo pasa la historia? ¿Qué futuro tiene? ¿Va a tener futuro político o va a tener un renglón, un capítulo, un libro en la historia paraguaya? ¿Cómo pasa? Yo no creo que sea recordado como un presidente que haya dejado algo. Además, yo no creo que haya habido otro presidente que haya sufrido tantas cosas. Comenzó con una inundación, siguió con una sequía, después le vino la pandemia, después le vino la guerra de Ucrania, que tuvo una gran repercusión económica, y el tipo sobrevivió con todo eso. Y tuvo amenaza de juicio político casi todo el periodo. Y lo peor fue el tema de la corrupción durante la pandemia. Eso es imperdonable. Eso creo que es lo que la gente no le perdona. Que haya permitido, o que se haya callado, o que no haya tomado medidas drásticas para acabar con la corrupción durante la pandemia. Estas compras de medicamentos, camas, todo lo que, y un montón de cosas. Porque
había tenido su gobierno al comienzo la fama de ser un gobierno donde no había corrupción. Pero después se descubrió que sí había y se exacerbó esa corrupción durante la pandemia. Y eso es lo que va a pervivir. Ahora, no sé, creo que no creo que llegue a tener preponderancia política en el futuro. Y no sé si él se va a proponer hacerlo, porque nunca fue líder. Él nunca fue líder. Él ganó en una coyuntura muy específica en que la gente no estaba harta del cartismo. Y que le vino muy bien aquella tragedia del 31 de marzo del 2017. Claro. Eso capitalizó, supo capitalizar. A él no le votaron por él, a él le votaron en contra. A él le votaron los que estaban en contra de los otros. Entonces eso capitalizó y también ante una oposición que sí le peleó bastante, pero no fue suficiente. Yo no creo que él tenga trascendencia. Por ahí me equivoco, pero no lo veo, inclusive no lo veo ni con ganas de ser líder. Porque él no lo fue nunca. Ni siquiera tuvo liderazgo en el Congreso, con la gente que se le abroqueló alrededor, pero después perdió. Se me está yendo el tiempo, Alberto. Ayer sucedió disturbios, agresiones que Santiago Peña tuvo que haber anotado, y el Partido Colorado. Aparte, los colorados saben leer los resultados electorales. Eso de que fue victoria contundente es mentira. Sumado a la mayoría de la población paraguaya, no votó Partido Colorado. 42% y algo votó Partido Colorado, casi 58% no votó Partido Colorado. El país necesita reformas que pueden tener un costo, un sacrificio. Después de lo de ayer, ante una reacción, ante un hecho electoral que los apoderados no denunciaron nada, los apoderados de ellos durante todo el proceso electoral, o sea, durante el día pero previo al proceso electoral no se denunciaron fraude. Hubo esa reacción social, esa gente energúmena, violenta, ofuscada, enojada, frustrada, quizás con parientes que se les murieron en el COVID, todo lo que decía Bernardo. ¿Se va a animar Santiago Peña y el Partido Colorado a hacer las reformas que el país necesita? Bueno, yo creo que yo suelo usar, yo vengo del mundo económico, entonces uso mucho como sinónimo, diríamos, el capital económico con el capital político. Si yo tengo un gran capital económico, yo me puedo embarcar en grandes proyectos que inclusive puedo perder durante unos primeros años porque después voy a ganar, porque tengo un capital económico grande. Si mi capital es chiquitito y apenas puedo llegar a fin de mes y puedo pagar mi deuda, tengo que sobrevivir nomás, ¿verdad? No puedo emprender grandes proyectos económicos. La misma cosa pasa con la parte de política, ¿verdad? Si yo tengo un gran capital político, puedo iniciar proyectos, reformas que tienen costo al comienzo, en los primeros años, pero que después vienen los beneficios más adelante, ¿verdad? Pero si no tengo ese capital, tengo que sobrevivir. Yo decía eso antes de las elecciones, que cualquiera de los dos que ganen, yo veía presidencias débiles y no con el capital político necesario para justamente embarcarse en proyectos que consumen capital. Cuando vos te embarcas en un proyecto de reforma, vamos a poner reforma de la educación, vas a tener huelga de todos los maestros, se van a paralizar las escuelas, vas a tener disturbios en las calles. Bueno, si soportás todo eso, bueno, vas a poder reformar después, ¿verdad? Pero casi nadie tiene ese capital como para aguantar ese tema, ¿verdad? Estas reformas atacan, y ahí también vos que estuviste en política, estás en política, sabes bien, hay que separar un poco intereses generales con intereses específicos. Todos queremos mejor educación, interés general. Y yo estoy en Juntos por la Educación con otra gente, todos estamos preocupados por la educación, pero un interés general. Los sindicatos tienen un interés específico, que es mantener sus beneficios e incrementar sus beneficios. Siempre el interés específico le va a ganar al interés general. Ellos pueden paralizar, pueden hacer huelga, pueden hacer cosas. Nosotros vamos a mirar de la gradería, ¿verdad? Entonces, es muy difícil que con esta situación, y menos el Partido Colorado, que su base de apoyo es justamente esa burocracia pública, porque lo que hay que hacer es tocar esa base, tenga la voluntad en primer lugar y la fuerza para hacerlo
Yo en ese sentido soy bastante pesimista, Carlos. ¿Sos pesimista con respecto a la reforma, a la vocación reformista? A la vocación reformista o a la capacidad. Yo creo que Santi Peña, por lo que conozco a él piensa que hay que hacer eso. Claro que lo tiene muy claro que hay que hacer, pero no sé si tiene la voluntad o la capacidad. La capacidad. El capital. El capital para hacerlo, ¿verdad? Bueno, nos tenemos que ir. Solamente un mensaje a aquellos violentos que están en la calle amenazando, amedrentando, diciendo que trasladan gente. Un mensaje para Paraguayos Cuba y para aquellos que aceptaron el resultado electoral y ahora lo desmienten. El Paraguay no necesita violencia. El Paraguay necesita racionalidad, una razón que nos ilumine, y necesitamos ilusiones que despierten la fuerza del Paraguay para poder transformarnos y para poder verdaderamente concretar un proyecto de nación con ciudadanos en lo político y con ciudadanos en lo social. Como diría mi querido amigo Humberto Rubín, una noche más.